Ya se desconectaron, ya se fueron los compañeros. Aquí asoma recién el José. Bueno. Ya. Entonces lo que íbamos a hacer era el resumen, ¿no? Entonces aquí poner los años. Y acá las entradas relevantes de efectivo. O las entradas de efectivo relevantes. Entonces, en la parte que teníamos, que se tenía mal el dato, en el año 3, sí, puede afectar el rato de recuperar la inversión. Sí tenemos que recuperar esa inversión en el año 3, en cuanto tiene que ver con el tiempo. Entonces, aquí había una diferencia de 434, de 60,000, los 60,000 que estaba ahí. Entonces, la diferencia de la resta que teníamos, que le puse mal ahí. Entonces, por eso les digo que hagamos juntos el ejercicio, porque a veces uno se equivoca, entonces ahí le pueden ustedes corregir. Ya, entonces pasemos estos datos, ¿no? 232,000, primer año. Tiene que salir el mismo valor. 82,000 el segundo año. El segundo año. Este tercer año es 434,500. Cuarto año, 307,000. El quinto año, aquí es 194,500. $194,500.
Ya. Y el último que ya hemos hecho y que se repite igual, ¿no? Se repite idénticamente igual el periodo tiempo de recuperación de la inversión. ¿Sí? Esto es igual, con las entradas de efectivo relevantes. Entonces, en este caso, con el primer año ya recuperábamos todo. Ya recuperábamos la inversión. Entonces, pasemos porque esto se repite igual. Nos hubiese afectado, sí, al sacar ese dato en el tercer año que estaba mal, nos hubiese afectado en cuánto tiene que ver a este periodo de recuperación. Entonces, nos podía salir ahí, si es tercer año, por ejemplo, 2 años, y puede ser los meses. Pero como recuperamos en el primer año, no nos afectó. Ya. Y tenemos nosotros ya terminado el ejercicio con los 2 métodos. Y que hemos hecho paso por paso. ¿Sí? ¿Para qué? Determinar, aquí se repiten, ¿no? Primer paso que es la inversión inicial o neta, que es lo mismo en ambos métodos. El otro relacionado con las entradas de efectivo relevantes, que tienen que ser igual los mismos valores que se obtienen en ambos métodos. Y también el tiempo de recuperación de la inversión, que también tiene que ser igual. Sí, lo que cambia es el procedimiento en cuanto tiene que ver a las entradas de efectivo relevantes, en el un método y en el otro. Entonces ven ustedes que el cuarto, en el método de desarrollo de datos, la parte un poquito que se hace un poquito más extensa, digamos que así, es el punto 4, cuando determinábamos las entradas de efectivo proyectadas. Porque en cambio las entradas de efectivo relevantes no es más que la resta. Las entradas de efectivo proyectadas de la maquinaria nueva menos las entradas de efectivo proyectadas de la maquinaria actual. ¿Sí? Entonces aquí lo que cambia es con el método, aquí en el quinto en cambio aplicamos nosotros este formato. Con relación al método abreviado, cambio en ingresos por 1 menos la tasa de impuestos menos cambio en gastos, igualmente el cambio en gastos por 1 menos la tasa de impuestos y más la depreciación por la tasa de impuestos. Pero tiene, como les digo, que dar los mismos datos. No pueden ser diferentes. Es como cuando nosotros resolvemos ecuaciones de primer grado, ¿sí? Con 2 incógnitas o 3 incógnitas. Tenemos los mismos vetos. Y las incógnitas van a salir el mismo valor por cualquiera de los métodos que nosotros apliquemos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta en este método? No, ¿en qué puede bajar un poco para copiar? Es que me faltó Ahí, lo o último, más lo abajo, último. Más más abajo, por arriba, favor. Más abajo, más abajo. Un ahí, poco más, 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 más. ahí, Ahí está bien, Inge. ahí ya no hay más abajo, ya no hay nada. Entonces, cuando veamos nosotros la parte de proyectos, ahí vamos a ver esto también. Este tiempo de recuperación de la inversión, pero ya con datos actualizados. Datos que les había dicho que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo, valor actual del dinero y valor futuro del dinero. Entonces el dinero también va perdiendo poder adquisitivo. ¿Sí? Como les digo, en nuestro medio, por esto de la inflación, sí se ha perdido un poco el valor adquisitivo del dólar aquí en nuestro medio, pero por el motivo de la inflación. ¿Sí? En lo largo que estamos nosotros, ¿no? Pero no ha sido una subida alta. Creo que estamos, a ver, del 2010. 2010 era
No. Del año 2000 ya tenemos nosotros 21 años de la dolarización. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ha sido lo referente a lo que han subido los precios de los diferentes artículos y productos sobre todo, ¿no? Durante 20 años. No es una subida que ha sido fuerte, que se ha subido, sí, pero este incremento de los precios, del índice de precios al consumidor, no ha sido, primero, no ha sido alta ni tampoco ha sido rápida, ¿sí? Por el tiempo. Entonces ha sido pequeña y se ha demorado un tiempo en subir. A diferencia de lo que si hubiésemos tenido nuestra moneda propia, entonces ahí incluso la inflación, ¿no? La inflación sube alto. Hay que controlar la inflación, que es un fenómeno. ¿Sí? Entonces, no subir los precios. Entonces, para ello también parte de la tecnología. Entonces, con maquinaria mucho más sofisticada se puede producir más en menor tiempo y a menor costo. Para no subir, como les digo, los precios en valores altos, sino van a subir en valores pequeños. Entonces, hay algunas cosas, ¿no? Que el momento de controlar la inflación se lo establece. Porque la inflación está en relación generalmente, el nivel general, los precios están en relación al mercado, a la oferta y a la demanda del mercado. ¿Sí? Lo que sucede es que aquí nosotros, como les decía, la parte de los impuestos, eso es lo que nos tiene agobiado aquí, los impuestos. Entonces veamos qué sucede se supone que ya se tiene que hacer máximo hoy día la votación referente a esa ley, a esa nueva ley tributaria, proyecto de ley tributario y económico que puso el gobierno, que es simplemente subida de impuestos. Es subida de impuestos. El impuesto a la renta, ¿sí? La contribución especial para las personas, ahí sí no saben en qué valor quedan del sueldo mensual. Una contribución especial igual para las personas que tienen de acuerdo a su patrimonio y también para las empresas. ¿Sí? Entonces hacen de esa manera. Pero ¿cuál es el asunto que nosotros aquí, o que se debe establecer para nuestra situación económica? Porque afecta. ¿Sí? ¿En qué le afecta, por ejemplo, en los ejercicios que estamos haciendo nosotros? Entonces puede afectar en cuanto tiene relación, en cuanto tiene relación, porque para producir necesitamos materia prima. Entonces puede encarecerse la materia prima. Sobre todo porque nosotros aquí muy poca materia prima producimos. Sobre todo en lo que es esto de productos manufacturados que requieren otro tipo de materia prima. En cuanto nosotros tenemos materia prima generalmente para la agricultura, ¿no? Ahí tenemos bastante materia prima para poder hacer productos de diferentes, por ejemplo, a las frutas, hacerlas industrializadas. Entonces ahí sacamos los ya industrializados, las frutas de manzana, de plátanos, igual el atún, ¿no? El atún es procesado. ¿Qué encontramos nosotros en los supermercados? Entonces aquí lo que encarece y siempre han reclamado los empresarios es lo referente a lo que es los impuestos, sobre todo cuando a los importadores, los impuestos de la materia prima. ¿Ya terminaron? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge. ¿Tienen alguna pregunta?
Inge, una consulta. ¿Va a subir este archivo el día de hoy? Los archivos están subidos, solo faltaba este con relación a que terminábamos el ejercicio completo. El otro ya está. Se hace el Por eso, mismo, pero aquí está adicionado como es lo referente a esto referente a esta cuestión de este tema de la presupuestación de los gastos de capital. Todo se sube diariamente. Y tienen que ustedes revisar la plataforma. Entonces, igualmente haremos un ejercicio también relacionado, un nuevo ejercicio relacionado con esto. ¿Sí? Entonces, para que quede claro en cuanto a los métodos. Esto, no se olviden que es única y exclusivamente, porque aquí no vamos nosotros a, ¿cómo se puede decir? Sí, a que exista alguna distorsión en cuanto a las actividades que tienen las empresas. Esto es referente a una renovación del activo fijo productivo. ¿Sí? Y que ese activo fijo productivo que está renovado, mediante su uso, mediante su utilización, va a generar ganancias a la empresa. ¿Sí? Entonces, uno le costean el servicio, otros directamente tiene que ver con ese activo fijo productivo. El más representativo, uno de los más representativos es la maquinaria. La maquinaria es uno de los activos fijos que tiene uno de los valores más altos, más representativos, más considerados. Entonces nosotros no podemos ahí, no podemos, a veces, cuando se pone ejemplo, se viene a distorsionar el ejercicio. Sí, se viene a distorsionar el ejercicio. Y a veces saben poner. Entonces, ponga un ejemplo referente a los activos fijos productivos que mediante su uso, su utilización, generan rentabilidad, generan ganancia para la empresa. Lo que sucede que hay determinados activos fijos que generalmente son complemento de las actividades de la empresa. Y que se necesita, claro que se necesita, pero que ellos son en lo que tiene que ver. Su uso, su utilización es muy bajo lo que genera. ¿Sí? Es muy bajo lo que genera eso. Entonces siempre hay que tomar en relación a esto para hacer lo que se llama la inversión en gastos de capital, renovación de activos fijos, son los activos fijos con valores considerados. Porque no podemos poner, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un pequeño local de comida rápida, digamos así. Ya. Entonces, vamos a usar algunos activos fijos. Vamos a usar. El de mayor relevancia dentro de lo que es la actividad de comida son las cocinas, los hornos. Esos son los de mayor relevancia. Porque los otros, como le digo, son complementarios. Sí, entonces, por ejemplo, tiene usted ahí una licuadora, es un activo fijo, que está considerado como enseres, una licuadora. Pero ¿cuánto le va a generar usted licuadora? Entonces, cuando se les dice, a ver, pongan un ejemplo, ¿y cuánto estima que va usted a tener ingresos de eso? Ponen valores altos, que no tiene razón de ser. No hay que equivocarse en eso. Hay que manejar lo que se llama la lógica. Sí, sentido común en cuanto a eso. Entonces nosotros hablamos tenemos este pequeño negocio de comida rápida. Entonces ahí tenemos nosotros la cocina, que es más representativa, y podemos tener un horno dentro de eso. Ya nos vemos. Entonces la licuadora, ¿qué efecto tiene en cuanto a la cuantificación de ingresos?
Entonces dice tal vez que se hace un jugo complementario o para lo que es la preparación de la comida, ustedes saben que utilizan para mezclar en la licuadora, en la batidora, algunos ingredientes que tienen. ¿Sí? Pues el efecto no es mucho, entonces ponen un ejemplo que es errado. Los ejemplos que se pone a veces son errados. Sí, porque hay muchos, ustedes saben, en cuanto a lo que es este tipo de negocio. Lo más representativo, igual restaurantes, todo eso, lo más representativo es lo que es las cocinas de tipo industriales que tienen y también los hornos. Eso es lo más representativo, lo más costoso. Porque ahí va a elaborar, ¿no? Ahí va a producir, ahí va a elaborar. Los otros, como les digo, los otros son complementarios, que sí se utilizan, son complementarios. Los otros enseres que puede tener en ese negocio. Entonces hay que dilucidar, hay que establecerlo bien. Por ejemplo, el ejemplo, la maquinaria más representativa. El otro más representativo, por ejemplo, los vehículos. Pues. Pero no un vehículo, no es un solo vehículo. Eso cuando tenemos nosotros un pequeño negocio, por ejemplo, un taxista. Sí, pero siempre, en función del valor que tiene el activo, tenemos que hacer nosotros la estimación de nuestro negocio. De cuánto vamos a tomar como ingreso. Entonces, si tenemos ahí un taxi, $15,000, un taxi, y a un vehículo que le hacemos como taxi. ¿Cuánto sacamos? Más o menos, creo que dicen que se saca 50 diarios. Sí, 40 diarios, 50 diarios. Entonces estamos hablando de unos $1,200, $1,300, 1,200, 1,300 al mes, trabajando los 30 días. ¿Sí? Entonces, en función de eso, hacemos, pero hay que tener coherencia en cuanto tiene que ver a los datos. Eso es, porque igual, como ustedes saben, en este caso de los taxis también son, hay, por ejemplo, en la ciudad hay horas pico, sí, hay horas de más demanda de este tipo de transporte. Sí, y ahí también hay horas en las cuales también baja la demanda. Entonces se considera un promedio establecido. Entonces ponen como ejemplo, por ejemplo, ponen que se va a renovar un taxi cuyo valor de compra, ¿no? Este nuevo vehículo cuesta $18,000, ponen. Ya. Pero en cambio están hablando de ingresos altísimos. Sí, con este tipo de activos. Ahora, otra cosa es diferente la flota de taxis. Eso es otra cosa diferente. Entonces, es una cooperativa. La cooperativa de taxis va a renovar sus vehículos. Entonces, tiene 20 vehículos la cooperativa o tiene 30 vehículos. La cooperativa de taxis o la cooperativa de transporte interprovincial, que ya son vehículos más grandes. Entonces ahí pues la parte de renovar ellos, ¿no? Hablemos que, ¿a cómo estará un vehículo, un bus? Creo que está sobre los 130, me parece, 130,000. No estoy tan seguro. Pero estamos hablando de lo que es una renovación un poco alta, ¿no? Pasado a veces el $500,000 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces siempre hay que acostumbrar, porque si nos da, si creemos que por el hecho de ser activo y que debe usarse dentro de la empresa activo fijo, va a tener las características de que genere ganancia. Entonces, por ejemplo, hablamos los muebles. ¿Qué tiempo o cada qué tiempo se puede renovar muebles? ¿Sí?
Entonces son las veces que tienen una duración, están dentro de la empresa, dentro del establecimiento, están ya más de 10 años, 15 años los mismos muebles. Tienen una duración referente. Lo que se hace es la parte de la depreciación, que es la técnica contable. Entonces, ¿qué efecto? ¿Qué efecto en cuanto tiene que ver a los ingresos tienen los muebles? Sí, que son necesarios, sí. Sino que, como les digo, por ejemplo, en los establecimientos de educación particulares, necesariamente los muebles, necesariamente. Pero lo que hace es cobrar dentro del servicio que le da, dentro del servicio que le da, en este caso, el establecimiento educativo a sus estudiantes. Sí, dentro del servicio está incluido también el uso de este activo. Que es necesario, sí, pero cada qué tiempo se renova o se renueva el activo. Entonces, dentro de esos también tenemos que estar bien definidos. Entonces, una renovación de muebles, por lo general es pasado los 10 años. Una renovación de... Otra cosa es que necesitemos más muebles. Sí, entonces si ampliamos el restaurante por motivos de mercado, que hay mayor demanda, entonces un local más grande, sí, tenemos que también incluir también los muebles también de ese lado. No todos los activos generan ese efecto grande en cuanto a su renovación, sí, sino que, como les digo, nuevamente son complementos representativos para las actividades de la empresa. Ya. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo ya le subo esto, ¿no? Yo a mediodía hasta las 2 de la tarde por ahí le subo. Otra cosita, por favor, sí, a veces están en clases y se van o no están asistiendo. Entonces, por favor, dan a la compañera, como es Aguirre, es el apellido. ¿Sí? Verán que yo les estoy viendo aquí, les estoy poniendo la asistencia. Como ya conozco quiénes son, les estoy poniendo la asistencia. Y como es la compañera, es una de las que está faltando bastante. No asoma mucho, ya llevamos nosotros ya 2 semanas de clases y no está asistiendo, sino creo que ha asistido unas 2 veces. A veces se conecta un rato y se va. Pues para que no tengan ningún inconveniente. Pues nos conectamos el día lunes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud que tengan? No, Inge, ninguna. Ya. Todo claro, Inge. Todo Ya, claro, entonces nos conectamos el día lunes, vamos a hacer otro ejercicio con otros datos a renovar de una empresa de transporte de carga pesada. Esa es la que vamos a hacer. Sí, con los datos respectivos y para terminar este capítulo. Entonces, hasta el día lunes. Pasen bien. Bien, Inge, hasta el lunes. Quiero decir algo. lunes, Inge. Todo eso, más o menos.